Hola, muy buenos días a todas las personas que se conectan a esta hora en las plataformas del Espectador. Estamos en entrevista con Jonathan Bock, que es el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, en un momento muy coyuntural por todas las dudas, quejas, ataques y en gran medida estigmatizaciones del alto gobierno a los periodistas de todas las orillas, ¿no, Jonathan? Buenos días. Sebastián, muy buenos días. Sí, un momento difícil en un nuevo capítulo de tensión entre el presidente Gustavo Petro y unos sectores, amplios sectores del periodismo. No, y fíjate que una de las cosas que más nos llaman la atención es que como al ser una voz autorizada para los colombianos se replica también en esa masa que a la final influye en todos los comentarios que van recibiendo ustedes. Y una de las cosas por ahí injustas que nosotros veíamos es que a ustedes les están pidiendo que hagan una curaduría de medios sobre lo que está bien, mal, que es periodismo independiente y que no. ¿Esa es la función de la FLIP? Sí, ese es un reclamo que suele aparecer cuando hemos tenido estos momentos confrontativos con el presidente, cuando nosotros en nuestra labor de defensa de la libertad de prensa emitimos algún comunicado o cuestionamos algún comportamiento por parte del presidente, pero de muchos otros funcionarios, nos suelen decir que nosotros por qué estamos defendiendo en general al periodismo cuando no hace bien su trabajo, cuando tiene algunas agendas ocultas o cuando emite información errónea, y pues ese no es para nada la misión de la FLIP. La misión de la FLIP es la defensa y la protección de los periodistas en un país violento contra los periodistas, en un país donde los reporteros y las reporteras son víctimas constantes de amenazas, de presiones, que tienen que abandonar su trabajo, salir de sus ciudades. La curaduría de los contenidos, la veeduría del periodismo es importante y debe ser una responsabilidad de la sociedad civil, del gremio, de la academia, pero no puede ser la FLIP quien proteja y quien también esté emitiendo un juicio sobre ese trabajo, porque el principio de la libertad de prensa cobija también a ese mal periodismo, al que no nos gusta tanto o al que no les gusta a ciertos sectores de la ciudadanía, como también, por supuesto, debe cobijar a el periodismo de investigación, debe cobijar al periodismo que se arriesga para confrontar a los poderes. Claro, lo que tenemos que tener claro, incluso desde la máxima cabeza del Estado, es que la Fundación para la Libertad de Prensa está para proteger nuestros derechos y ustedes no están para juzgar qué se está haciendo bien o mal. Y quiero empezar por eso porque cuando uno mapea las redes sociales del presidente, encuentra pues su discurso de gobierno, sus logros, pero inmediatamente uno empieza a ver como una cascada de reflexiones hacia todas las orillas de la prensa. Y nosotros nos preguntamos si eso es lo que se espera de un jefe de Estado quien representa la unidad de los colombianos. Estamos en un momento en el que podemos hacer una evaluación, ¿no? Han pasado 2 años del gobierno y lo que queda un poco del análisis de esto es que después de esos 2 años, por un lado tenemos una constante arremetida por parte del presidente que ha utilizado una serie de calificativos de buscar descalificar al trabajo de los periodistas, les ha dicho que están detrás del golpe blando, les ha dicho que son serviles a ciertos sectores del establecimiento, que tienen relaciones con grupos ilegales, que son prensa del Mossad, y todo esto ha sido una constante. Y por el otro lado, donde uno esperaría que hubiera habido una estrategia, unas políticas que impulsaran al periodismo comunitario, alternativo, al periodismo regional, pues no ha ocurrido. Y entonces tenemos que después de 2 años de un gobierno que sí había generado una esperanza en ese sentido, pues no se ha impulsado nada, en buena parte pues porque el discurso del presidente es un discurso en contra del periodismo. Y fíjese, Jonathan, no sé si llegamos también a esta idea los dos, que un poco atacar lo que se está mostrando como la realidad, que es nuestra función, o como intentamos llegar a esa verdad, y si desde la misma presidencia se está intentando moldear o atacar o invisibilizar esas realidades que nosotros construimos día a día desde las redacciones, pues creo que de fondo hay un problema muy peligroso con nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que si recapitulamos lo que pasó la última semana, nos podemos dar cuenta del nivel
en el que estamos de esa tensión tan alta, claro, porque estamos en un momento en el que el presidente descalifica a María Jimena Duzán, una periodista con una trayectoria muy amplia que ha sido víctima de violencia. Habla delante de la Policía Nacional en una jornada de ascenso diciendo, le dedica 12 minutos a hablar del periodismo y dice que el periodismo es un periodismo Mossad. En esa misma semana nosotros sacamos 2 comunicados hablando de cómo alcaldes de diferentes ciudades estaban estigmatizando a periodistas, que no tienen nada que ver con el presidente, pero que es algo que ocurre con la misma dinámica, un patrón donde la estigmatización en contra del periodismo pues está claro, a la orden del día y está por parte de los funcionarios públicos convirtiéndose en algo muy cotidiano, y después arremete contra la FLIP, una fundación que defiende, o sea, está también obstaculizando el ejercicio de la defensa, que es lo que hace la sociedad civil y lo que ha hecho la sociedad civil en Colombia durante mucho tiempo, y que le ha valido amenazas y que le ha valido descalificativos y que se ejerce en unas condiciones pues en un país tan violento como Colombia. Y mire que usted nombra una de las palabras que empiezan a moverse ya, digamos que en las redes sociales y en la opinión pública, y es ese periodismo Mossad, y tenemos que entrecomillárselo a él porque él fue el que usó esa palabra. Para quienes no saben, el Mossad es ese órgano de inteligencia de Israel que pues tiene serias acusaciones de una guerra sucia ante los medios de comunicación, y pues la idea que nos queda a todos es de que estamos entonces todos nosotros haciendo una guerra sucia, y esa es la verdad que se quiere imponer desde la semana pasada. ¿Usted considera eso peligroso para una democracia? Sí, además, si uno sigue el hilo narrativo, no se queda solo en prensa Mossad cuando habla. Además, hay que reiterar que esto lo dice precisamente cuando se está hablando de posibles chuzadas en contra de magistrados, ¿no? Entonces él hace una, Claro, pues de manera indirecta, una relación entre chuzadas, inteligencia israelí y periodismo al servicio de esa inteligencia israelí, ¿no? Que no hay que sacarlo de la narrativa que él ha tenido también precisamente contra el gobierno de Israel y pues con otros asuntos de política exterior. Al hacer esa relación, pues él también está diciendo como aquí hay unos intereses y hay una prensa que está servil a ese Estado de Israel, que es lo que se puede leer entre líneas. Después en otro de sus mensajes nos descalifica a nosotros o nos critica porque no hemos sacado comunicados en contra de los periodistas que han sido asesinados por Israel, que están en Gaza, ¿no? claro, está uniendo las agendas. Claro, primero eso no es cierto, sí hemos sacado comunicados, hemos por supuesto mostrado nuestra indignación en redes internacionales, porque pues el objetivo de la FLIP, el propósito de la FLIP es trabajar en Colombia, es nuestra misión, no tenemos una capacidad internacional como sí lo tienen otras organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, y son precisamente con esas organizaciones con quienes tenemos redes para visibilizar pues estas críticas o esta indignación de lo que está ocurriendo en Gaza, que por supuesto es contra la prensa, es uno de los episodios más terribles que ha habido en la historia reciente del mundo, ¿no? Cómo se está asesinando a periodistas. Pero todo esto hace parte de una narrativa pues que no carece de realidad, carece de datos y de soporte, y lo que está haciendo es desinformar, pero pues lo que está haciendo es querer generar una sombra de duda sobre la fundación. Y Jonathan, fíjese el papel de la prensa en Colombia, ¿no? Y para llegar a ello quiero referirme en concreto al caso de María Jimena Duzán. Ella hace un par de semanas tiene una columna de opinión en la que deja abiertas unas preguntas hacia Laura Sarabia y a su hermano, quien en este momento está siendo señalado de algunas sospechas de corrupción, sospechas de las que todavía no tenemos pruebas, para aclararlo también, pero lo que recibió María Jimena Duzán como columnista ha sido una serie de descalificaciones directas desde la Casa de Nariño, y ahí es cuando podíamos entrar a hablar de algún tipo de censura, por ejemplo.
es que toda esta presión constante, esta narrativa, estos mensajes por parte del presidente y de funcionarios muy altos, por supuesto que genera un ambiente de censura, por supuesto que intimida, por supuesto que va en contravía de esos estándares y principios que debe proteger al periodismo. No, este gobierno no está protegiendo al periodismo, este gobierno está generando una narrativa que pues, le genera muchos problemas a los periodistas que quieren seguir informando y que quieren seguir investigando porque saben que como contraparte pues viene una arremetida muy fuerte. Incluso Laura Sarabia también pues amenazó buscando intimidar, diciendo que iba a denunciar civilmente a María Jimena Duzán por haberle formulado unas preguntas. Es un nivel muy alto de presión por parte de una figura de tan alto poder como es Laura Sarabia. Jonathan, justo quiero irme a otra orilla hablando también de opinadores. En este caso, la directora de la revista Semana, Vicky Dávila, tiene un rifirrafe constante con el presidente y yo diría que casi que diario. Y ahí la pregunta es, pues, ¿qué consecuencias tiene este diálogo tan, casi que, me disculparán el adjetivo, pero casi que tan agresivo entre una lideresa de opinión y un presidente? El clima de la conversación en redes sociales es sumamente hostil y creo que eso debe implicar unas reflexiones en las redacciones, en los medios de comunicación, para hablar de cuál debe ser el uso también por parte de las personas en redes sociales, ¿no? Y esta es una conversación que se da, pues en muchos otros países se ha dado, los medios de comunicación terminan tomando medidas internas de pues dar una serie de recomendaciones a sus periodistas de cómo deben utilizar las redes sociales. Creo que en el caso que mencionas, donde hay una visibilidad tan fuerte de una directora del medio como Vicky Dávila, pues ahí empieza también como una línea de diferenciar la opinión de una persona que puede emitirla en sus redes sociales de su trabajo periodístico, ¿no? Ambas están cobijadas por la libertad de expresión y ambas deben estar libres de cualquier tipo de violencia y de señalamiento por parte del presidente. Pero hay que entender una cosa como opinión que puede tener cualquier ciudadano o ciudadana y lo que debe hacer un periodismo que, por supuesto, pues debe, cuando hablamos de información, pues es un tratamiento diferente, debe estar soportado en evidencia, en datos, en reportería, y lo otro pues es opinión. No, y ya también metiéndonos en su trabajo, a usted sí que le piden casi que registrar el periodismo que se hace desde Semana, ¿no? A usted sí que le llaman la atención en redes sociales por eso. Sí, por supuesto, y de Semana y de algunos otros medios también. Y esto creo que ahora tenemos el foco en estos episodios, en estos medios de comunicación, pero hace 3 años con el paro nacional nos también acusaban de por qué estábamos defendiendo a medios alternativos y a medios independientes que estaban cubriendo en el paro, por ejemplo, con Canal 2 en Cali, que fue muy visible, que también tenía un protagonismo activista, y nos cuestionaban que por qué los estábamos defendiendo, que si cualquiera persona era periodista, que cualquiera podía entonces con su cámara podía difundir cualquier imagen. Y sí, eso está cobijado por la libertad de expresión y sí, eso estaba siendo en un momento en el que estaban transmitiendo información de interés, ¿no? Ahora, las formas, el contenido, el proceso informativo, pues es algo que también, como decía antes, debe estar bajo el debate de la ciudadanía y debe estar cuestionado. Y eso es muy importante y la FLIP nunca se ha opuesto a eso, por el contrario, siempre decimos que eso vitaliza al periodismo y que es importante que exista, pero que eso sea de la sociedad civil, de la academia, de las universidades, del gremio y no de un gobierno que quiera decir cuál es el periodismo que sí es bueno y cuál es el que no. Eso me da paso a otra pregunta y que de hecho lo vincula directamente a usted, porque estamos hablando a la final de altos funcionarios de gobierno, ¿no? Cielo Rusinque lo tacha usted de, y abro comillas, censor y guardián de una falsa e hipócrita libertad de expresión, y lo hace a través de su cuenta de X, antes Twitter, y pues qué responderle a una funcionaria con semejante responsabilidad y pues que tiene esas opiniones con respecto a usted.
Sí, no deja de ser alarmante que una funcionaria del nivel de Cielo Rusinque esté pidiendo la renuncia de un directivo de una organización de la sociedad civil, porque es lo que está haciendo finalmente. Y debería responder si esa es su intención. Esto que funcionarios públicos entren a descalificar y a cuestionar nombramientos de las organizaciones de la sociedad civil es completamente inadmisible. Esto es mucho más propio de gobiernos autoritarios que están buscando entonces quiénes son las personas que sí consideran que deben estar en las cabezas de las organizaciones. Y me dice Jonathan que eso también va mucho con el discurso que se impuso la semana pasada y es la FLIP está estrechamente vinculada a Francisco Santos, el ex vicepresidente, porque es uno de sus miembros fundadores. Ustedes mismos lo aclaran en una carta que hacen al público, pero a renglón seguido el presidente y la relación de Pacho Santos con la FLIP, con algunas acusaciones que no están probadas de jefes paramilitares, de Pacho Santos y el paramilitarismo. Y entonces queda como en el aire un manto de dudas sobre la credibilidad de la FLIP e incluso cualquier vínculo que pudiera tener la FLIP con el paramilitarismo. Esa es la acusación más grave, o sea, no podemos perder de vista en toda esta conversación sobre el periodismo, sobre el contenido, que el presidente está diciendo que una organización como la FLIP, de 28 años de trayectoria, es una organización con lazos con el paramilitarismo. Y esto pues es desproporcionado y esto es un error y por eso ha valido también el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa, Claro. de otras organizaciones de la sociedad civil colombiana, como la MOE, como Transparencia por Colombia y muchas otras, porque esto pues es no solamente un ataque al periodismo, no solamente un ataque a una organización, sino a un conjunto de organizaciones de la sociedad civil. Es completamente falso que la FLIP sea de Francisco Santos, es completamente falso que tenga redes con el paramilitarismo. Nosotros hemos defendido a periodistas víctimas del paramilitarismo. Representamos a familiares de periodistas del paramilitarismo. Entonces, pues es un desacierto completamente y es no solamente un desacierto, sino que es un mensaje cargado de veneno que es riesgoso para la organización. Entonces, pues es en ese sentido que hay que nuevamente decirle al presidente que se equivoca y nuevamente decirle al presidente que pues debe rectificar y que le quedan 2 años de gobierno donde pues debe preocuparse por la violencia en contra de los periodistas y debe preocuparse por cumplir con su rol como jefe de Estado, que es la protección del periodismo, a menos que tenga otros planes y que pues por lo tanto también los debería transparentar cuáles son sus planes sobre el periodismo en sus 2 años de gobierno que le quedan. Jonathan, ¿alguna vez usted vio una estigmatización así de algún gobierno? ¿O es la primera vez que ve tantos ataques? Pues la sociedad civil ha estado en Colombia en un ejercicio de defensa constante, ha estado bajo muchos ataques y creo que pues también un gobierno como este, que ha sido cercano también a muchas organizaciones, debería entender pues ese rol de la importancia que en un país como este se pueda defender y se pueda hacerlo de una manera sin que eso le genere más riesgos. Yo no quiero hacer comparaciones históricas, yo sé que lo que está pasando en este momento es riesgoso y es peligroso y que pues esto necesita como un punto de quiebre, tener un momento en el que esto Sí. cambie, porque pues si se sigue escalando, pues vamos a tener un escenario cada vez más tenebroso de este tipo de intercambios Claro. de señalamientos. Jonathan, ya para ir terminando, pues ahora ustedes están recibiendo pues este montón de críticas por parte de muchos frentes, pero no hay que olvidar que ustedes están haciendo un trabajo en terreno bastante importante por nosotros y que en esa medida ustedes han mapeado que en los últimos 20 meses se presentaron 5 asesinatos de periodistas, las amenazas se cuentan por cientos, los intentos de censura previa son casi que diarios y ustedes han estado ahí, digamos, que dando la batalla por nosotros. ¿Qué esperamos de este gobierno en estos últimos 2 años para que esas cifras, y no solo las cifras, para que esas familias que están detrás del periodista
encuentren algún tipo de seguridad por parte del Estado. El rol del periodista es normal que le incomode al poder y eso pues es casi que una lucha permanente, ¿no? En que la libertad de prensa debe seguir defendiendo sus valores y el por qué es importante para una sociedad, porque eso no lo podemos dar por sentado, no podemos dar por sentado que la libertad de prensa va a estar siempre como la conocemos y cada vez hay diferentes rounds que da contra diferentes poderes, ¿no? Creo que en lo que estamos viendo actualmente es una nueva confrontación con presidentes de diferentes países y es lo que podemos ver en América Latina. Lo que ahí deberían entender estos presidentes y el poder es que a ellos les interesa también y les sirve también una prensa que esté dando cuenta de qué pasa en Salavena, Arauca, de qué está pasando en Tumaco, de qué está pasando, de quiénes son los contratistas que se roban la plata, quiénes son los grupos armados que están ahí presentes, quiénes son los que están precisamente atacando pues cualquier tipo de progreso que pueda haber en una comunidad. Es un trabajo fundamental, es una voz ciudadana que está queriendo también mostrar lo que está sucediendo y que eso a un gobierno le debería interesar para poder tener un mejor entendimiento de muchos lugares del país y donde ese trabajo es realmente riesgoso hoy en día en Colombia. Hablar de lo que está pasando en Cúcuta, en Catatumbo, en Chocó, en muchísimos municipios del país, pues es realmente un trabajo de altísimo riesgo. Y bueno, ahí estaba Jonathan Bock, es el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, una fundación que, como ustedes lo escucharon, no tiene como misión hacer una veeduría del periodismo sobre si se hace bien, mal o regular. Están para defender las libertades de quienes ejercemos el oficio y están enfrentando ahora una cruzada con el alto gobierno que se suma a las constantes críticas de quienes esperan de ustedes algo que no es su objetivo como organización. Entonces, Jonathan, muchas gracias por estar aquí en El Espectador, muchas gracias por darnos su opinión sobre los temas de coyuntura. Gracias, Sebastián. Y esperamos a todas las personas que se conectaron a esta entrevista que nos sigan en nuestras redes sociales y que estén muy pendientes de la sección judicial de este periódico. Un abrazo para todos.